Padre, bendice tu palabra. Ella es viva y eficaz, Señor. Ven a hacer ese trabajo oculto, secreto, que tú haces en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Ya. Bien, hermano, en estos domingos hemos estado predicando acerca de las bienaventuranzas. Hoy nos corresponde la tercera bienaventuranza, la mansedumbre. Nosotros siempre hacemos el comentario de que por supuesto se llama bienaventuranza porque es Jesús llevando a un elogio el camino, la senda de los justos. Cuando una persona se decide por el reino, o sea, es tocada por Dios y toma las sendas del justo, como dice la Biblia, pues empieza a transitar por un camino de felicidad, y es el trabajo de Jesús precisamente en el Sermón del Monte, elogiar a los que tal camino han comenzado a caminar. Ahora, ¿qué es la mansedumbre? Bueno, la mansedumbre no es una virtud natural, temperamental, no es una habilidad aprendida. No se trata sencillamente de una cuestión suave del carácter de alguien por cuestiones de naturaleza. No es tampoco haber desarrollado cierta técnica de autocontrol. No, hermano. La mansedumbre tiene sus raíces en cosas bíblicas, una procedencia espiritual. La palabra manso viene del griego praus, que describe a alguien que ha tenido de parte de Dios esa facultad para aplacarse a sí mismo. Alguien que ha podido ser dotado con esa gracia que tú puedes tener una actitud resignada, sumisa, de una forma alegre hacia Dios y hacia las demás personas. Un puritano llamado Thomas Watson dice que la mansedumbre es la capacidad de soportar las provocaciones sin encenderse, sin responder con aspereza, sino con suavidad, con paciencia, incluso cuando se tiene la razón, o poder hacer lo contrario. Hay una figura que muchas veces nosotros vemos, y es esa figura del granjero, donde ellos usaban ese término praus para referirse a ese caballo salvaje que fue domado, que de algún modo, por ciertos tratos, él fue reducido a un uso doméstico. O sea, ese caballo no pierde esa fuerza, o sea, esa fuerza del caballo sigue estando presente, pero ahora es un animal que está bajo control. Algo así vimos en aquel hombre llamado Moisés, ¿recuerdan? Era un hombre que muy impulsivo, muy fuerte, tomaba la justicia por sus manos. ¿Recuerdan cuando vio a aquel egipcio abusando del israelita? Dice la Biblia, del hebreo, dice la Biblia que él, ¿qué hizo? Lo mató, lo sepultó, pensó que nada había pasado, pero al poco tiempo Faraón empezó a perseguirlo, tuvo que huir. Y después de pasar 40 años, Dios lo llama. Y después la Biblia lo describe como el hombre más manso de la tierra. Así es como Dios trata a los seres humanos. Los vuelve seres moderables que Él puede usar. Alguien que Dios ha tomado riendas de Él. Hay un proverbio 28-25 que dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Imagínense, la idea aquí que nos da de las riendas es el control que tiene alguien sobre una bestia. Una bestia salvaje no tiene control. Pero cuando esa bestia es domada, es puesta bajo un control, ¿qué va a pasar, hermano?
las cosas van a ser distintas. Una ciudad derribada, imagínense que una ciudad derribada es a causa de que ella no tiene defensa, ella no tiene una forma definida de identidad. Y así compara aquí Proverbios al alma sin rienda, alguien sin contención, sin dirección, sin protección y por supuesto sin control. Y hay personas que, ya te digo, practican el autocontrol, usan muchas formas para contenerse, eso lo hemos visto, ¿verdad? Por eso decimos el cristianismo no es moral, es santidad, y la diferencia está en que la santidad es algo que Dios produce en el corazón, que se manifiesta. La moral es sencillamente forjar una apariencia social, y puedes morirte y la gente decir, es irreprensible, pero eso no quiere decir que eres santo. ¿Por qué? Porque dentro de tu corazón te dominaron muchas cosas, y podemos decir, no hiciste una travesura porque le tenías miedo al castigo, le tenías miedo a la policía, o le tuviste miedo a la desintegración familiar, pero no porque no te faltó deseo. Y acuérdense que en el mismo Sermón del Monte Jesús dice, oíste que fue dicho no matará, pero yo digo, todo aquel que odia o que tiene algo en su corazón contra otro ya es homicida. Y estamos hablando de ese plano, el plano en el que Dios te libera, no de las formas, no de las apariencias, porque muchas veces las personas son ollas ahí con la válvula sonando y tú dices, no ha explotado. Claro, le falta más presión y es capaz de aguantar, pero ¿hasta cuándo va a aguantar? ¿Verdad? Pero eso es represión. El cristianismo no tiene que ver con esa represión. El cristianismo tiene que ver con una liberación de Dios en el corazón del hombre. Ahora, ¿cómo se forma esa mansedumbre? Bueno, ya lo habíamos dicho, no se obtiene por la habilidad, por el esfuerzo humano, no es vano. Es un fruto espiritual. Pero es un fruto espiritual que va a depender de las primeras dos bienaventuranzas. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos la pobreza de espíritu y estudiamos el llanto del corazón, o sea, la tristeza que es según Dios? Nosotros hablamos que esas eran las bases de las demás bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque la pobreza de espíritu te revela que los terrenos naturales y los terrenos espirituales no caminan por la misma senda. Un hombre natural, ¿por dónde camina? Por la carne. Nada que ver con el espíritu. Y eso quiere decir que tú estás conectado a tus sentimientos, eso está conectado a tu propia mente, o sea, cosas que salen de ti. Y eso es un obstáculo muy grande para poder caminar con Dios. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que aunque tú quieras hacer algo que le agrada a Dios, que es espiritual, siempre va a haber un asalto de tus propios deseos que va a cautivar tu mente y la va a llevar a los pies del mundo, a los pies de tus propios caprichos. O sea, a un hombre, a menos que no se dé cuenta que sus sendas naturales están opuestas, paralelas a las sendas espirituales, porque tú naciste de la carne, pero no has nacido del espíritu. A menos que un hombre no entienda eso, un hombre no va a poder entender su bancarrota. Y una vez que has entendido tu bancarrota, te das cuenta que no es solamente saber que estás en bancarrota, sino que no hay manera de que tú, a través de esa bancarrota, puedas hacer algo para agradar a Dios. Y entonces que viene que el quebranto del corazón. Y cuando Dios ve a una persona que se lamenta, que entiende su realidad, entonces Él comienza a hacer su intervención en el ser humano para poderlo ayudar. Pero el objetivo no es que el hombre tenga a Dios como un compañero que le ayude a lograr todo lo que él quiere. No. El asunto es que ahora Dios se vuelve el Señor de tu vida. Pero ¿cómo se puede volver el Señor de mi vida si a cada rato la carne está ahí interviniendo, asaltando, haciendo
que el hombre regrese a su antigua vida. Sencillo, hermano. Para eso hay que entender la gran obra de la gracia. Esa gracia en la que Jesús recibió la condena del pecado, porque acuérdense que el pecado fue el que aceptó un golpe en el núcleo del alma humana para que no lo guiara Dios, sino que lo guiaran sus propios deseos. Y una vez que Cristo viene y muestra la verdad, porque Él es la verdad, Él es el cumplimiento de la ley, de todo lo que Dios espera para satisfacerse de lo que el pecado hizo, pues cuando entiendes a Cristo, entiendes quién es Él, entiendes que Él en su cuerpo de carne pagó el castigo severo que merecía yo. Cuando tú te das cuenta que Jesucristo, a través de lo que ha hecho por ti, se ha acercado a ti para romper tu vínculo con la maldad, con el pecado, para que tú puedas abrir los ojos y darte cuenta del potencial humano sin Dios. Y ahora te aferras a Él, lo recibes a Él. Entonces, a través de esa cruz, Dios hace un camino, un paso para que tú puedas pasar de la tiniebla a la luz, del egoísmo al sometimiento total de la autoridad de Dios. Y es por eso que hay un quebranto, porque la cruz es la que hace que se consuma en mi vida ese deseo, esa pasión. La cruz es la que va a hacer que tú lleves a Dios a través de esa muerte en Cristo, como si fuera tu muerte. Y a partir de ahí entonces Cristo empezar a vivir. Las personas que han entendido el sacrificio de Cristo, que han podido usar la cruz, han podido experimentar la muerte a sí mismo, la muerte a la carne. Y ahora Dios se va a convertir en el Señor de tu vida. Ahora, a cada momento va a haber un asalto, porque hemos dicho siempre que la carne no va a ser ya más la protagonista de la vida de un cristiano, pero ella va a estar latente. Eso quiere decir que a cada rato va a haber una recurrencia, pero ahora vives en Cristo. Ahora la carne, como dice Pablo, vive bajo el poder del Hijo de Dios. Así dice Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En el poder del Hijo de Dios. Entonces nosotros entendemos, hermanos, que esas dos cosas no pueden faltar. No pueden faltar. Ahora nosotros comprendemos que si yo no estoy en una bancarrota, que sé que yo por mí no puedo hacer nada, y si yo no comprendo de corazón que realmente tengo que anhelarlo al punto que Dios me lleva a ese quebranto, o sea, no es juego, hermano, es que Dios quiere reinar. Yo ahora entiendo, si Jehová no edificar, en vano construimos la casa. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Entonces la suma de esas dos bienaventuranzas es la que produce esa mansedumbre, la pobreza de espíritu y el quebranto. Esa bancarrota y ese trabajo de tristeza en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que esa mezcla, que es el trabajo de gracia en nuestro corazón, produzca en nosotros la mansedumbre. Produzca en nosotros que tú no te endurezcas, que el Espíritu pueda guiarte. Y qué bueno, porque tenemos en la Biblia expresiones como la de David, que él se daba cuenta que ahora adorar a Dios va más allá de mi intelecto. Es un entendimiento en el corazón. Y miren cómo él lo expresa allí en el Salmo 19, del 7 al 13. Miren cómo él lo expresa. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es el limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Miren la conclusión.
deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, la que destila del panal. Y miren ahora qué verdad tan linda, porque cuando uno tiene esa referencia, entonces ahora tiene el beneficio de poder sentir que es galopado por el Espíritu de Dios. Miren cómo él dice, además, tu siervo es amonestado con ellos. ¿Saben? Cuando tú tienes los preceptos de Dios, la palabra de Dios, ese Espíritu guiándote, hermano, ¿cuántas veces somos amonestados? Sentimos el tirón de la brida, ¿verdad? O para la derecha, o para la izquierda. Ese Dios guiándote, ese Dios hablándote, amonestándote. Dice David, en guardarlos hay gran galardón, hay gran triunfo, hay gran trofeo, hermano. Y miren ahora qué pregunta más sagaz para todo aquel que ha conocido que hay cosas que él no va a poder arreglar si no es manso. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Recuerda la jaula de la ignorancia en la que el hombre es metido cuando hay esa confusión? Porque desde que tú naciste en la carne. Y tu mente va a racionalizar y a meterte en una sociedad que ha justificado el mal, le llama al mal bien y al bien mal. Entonces muchas veces tú, para sentirte justificado, inventas cosas que nada más te las crees tú, por supuesto, porque hay otras personas que te están mirando. Hay gente que te ven y se escandalizan contigo, pero ya tú tienes una excusa para todo lo malo que tú estás haciendo, porque sencillamente no te has dado cuenta, no has entrado en esa gracia que te hace verte como Dios te ve. Porque a menos que tú no veas que eres gobernado por la carne, no conozcas la carne, no hayas quedado bajo esa impresión del pecado, tú no vas a temblar, tú no vas a dejar de racionalizar y de justificarte a ti mismo. Dice, ¿quién podrá librarse de sus propios errores? Si no está esa palabra, si no está esa guianza, si no está ese espíritu, ¿quién va a impedir que tú fracases, que tú choques, que tú llegues a donde no tienes que llegar? Y miren ahora, como dice el salmista, líbrame de lo que me son ocultos. Líbrame de lo que me son ocultos. ¿Sabe qué quiere decir? Que él sabe que la carne está latente, que él sabe que en cualquier momento él puede racionalizar, que él puede coger una senda equivocada. Pues líbrame, Señor. Pero no solo eso, miren, el otro versículo dice, detén a sí mismo a tus siervos de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Porque él está consciente, hermano, que él puede salirse del control de Dios. Nada más que la carne tome lugar. Ya. Que el espíritu jale para un lado y tú estés cogiendo para otro. Ya. Señor, deténme de la soberbia, de yo creer que me puedo afirmar por lo que yo creo de mí, por la opinión buena que yo tengo de mí y no por la opinión que das tú. Deténme, Señor, que yo no sea sabio en mi propia opinión. Es una declaración fantástica, hermano, ¿verdad que sí? Porque es una persona que ha conocido ese pastoreo de Dios al corazón, ese susurro de Dios al corazón. Cuando la carne sometida es llevada a la cruz, de veras, tú practicas ese altar y pones ahí tu cuerpo en sacrificio, pero vivo, no muerto como hacían con los corderos, porque ya Jesús murió como nuestro cordero. Ahora nosotros tenemos que llegar y hacer un sacrificio, pero poner ahí que nuestra voluntad. ¿Para qué? Para que no seamos engañados por la ley del pecado, para que sea el espíritu de vida en Cristo el que gobierne. Cada vez que tú pones tu corazón al altar, tú estás sometiéndote a Dios. Tú estás diciendo, muero yo para que tú vivas, Señor. Yo muero para que tú vivas.
Y cada vez que eso ocurre, ¿saben qué sucede? Dios va a poderte guiar. Porque si la palabra de Dios no tiene cabida en ti, va a ser difícil que Dios te pueda guiar. Por eso Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿No creen ustedes que cualquiera dice como el salmista, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti? Hay personas incluso que estando yo aquí hablando, desde allá atrás, ha estado diciendo a otros, eso no es tan así como él dice. El diablo robándole la semilla. Y por supuesto tratando de hacer el daño que más pueda. ¿Por qué? Porque si no hay mansedumbre en tu corazón, esa palabra no va a ser puesta. Dice esa palabra que implantada. Dios quiere implantar su palabra en el manso. Dios quiere que esa palabra sea tallada, como cogemos una piedra y un cincel y empezamos a hacer un rótulo ahí para que no se borre. Así Dios quiere que esa palabra sea tatuada ahí en el corazón nuestro. Entonces yo quiero cerrar esta idea entendiendo que el manso es sensible a la voz del Espíritu. El manso no ha perdido las fuerzas. No ha perdido el ímpetu, sino que todo eso ha sido domado por la gracia de Dios. Y a la primera intuición espiritual, esa persona cambia el rumbo. Ya esa persona no vive para defender su carne, vive para obedecer al Espíritu. Su mansedumbre es un poder que ha quedado bajo control, bajo sensibilidad del quebranto, bajo la obediencia del amor. Ahora hay otro punto que quiero ver, y es que el que se conoce a sí mismo, hermano, el que ha tenido ese trabajo de la gracia, es una persona que puede calmarse a sí mismo. Es una persona que puede quitarle fuerza a cualquier opresión. Es una persona que no muy fácilmente, muy difícilmente pueda ofenderse. No sé si ustedes recuerdan aquel evento, que es uno de los mejores ejemplos que he encontrado en la Escritura para explicar eso. Están allí en 2 de Samuel, capítulo 16. Y es aquel evento donde David muestra una poderosa mansedumbre en medio de humillaciones. Él iba saliendo, huyendo de Jerusalén, porque su hijo se había revelado. ¿Recuerdan? Absalón. Y en ese momento tan vulnerable de su alma, se aparece Simei. Y Simei sale al encuentro y empieza a maldecir a David. Porque bueno, él era familia de Saúl. Saúl había sido eliminado y le cayó improperios a David, le arrojó piedras, lo llamó hombre sanguinario. Y Abisai, el general de David, se le acerca y le dice, Señor, ¿tú quieres que yo mate a este perro muerto? Bien, ¿saben cuál fue la respuesta de David? Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás Jehová mire mi aflicción y me dé bien por sus maldiciones de hoy. En otras palabras, quizás Dios convierta todo su mal en bien. Y yo no sé si esto te suena cercano a aquel hombre que llegó a triunfar en la vida, José, ¿recuerdan? Y le dijo a sus hermanos, no se preocupen, todo el mal que ustedes hicieron, Dios hoy lo ha convertido en bien. Porque sencillamente era una persona mansa. Ahora yo te pregunto, ¿tenía David razones para defenderse? Él era el rey legítimo. Él estaba sufriendo injustamente. Aquel insulto que le estaba haciendo Simei era algo público, a la luz pública. Pero aquí estamos delante de un hombre que se conoce a sí mismo. Fíjate que este hombre no se escandaliza.
Él sabe que su historia está marcada por pecado, por misericordia de Dios, por quebranto. Él lo sabe. Y a veces las personas nos dicen algo, sí, nos lo dicen injustamente, nos lo dicen. Quizás Dios a través de esa persona te está diciendo, mira el hueco que tienes en tu escudo. Mira el hueco que tienes en tu escudo. Porque hasta las personas que te aman muchas veces no tienen el valor de decirlo. Pero alguien que te tiene odio se acerca a ti y te dice, esto, dice, un hueco en mi escudo. Analízalo. Eso es lo que estaba haciendo David, hermano. Pero eso lo hace solamente una persona que es mansa. Una persona que ha llegado a ver su real condición. Créeme, esto no es debilidad, es discernimiento espiritual. Y él reconoce que Dios puede hacer que ese insulto, que esa humillación se convierta en un instrumento providencial para su propia vida. Y este es el fundamento del hombre manso. El hombre manso no se defiende porque él sabe que en él no hay nada que defender. Su identidad está con Dios. No está en su reputación, no está en lo que piensen los demás. Su alma está domado por la gracia. Y esa persona va a decir, quizás Dios vea mi aflicción, porque me lo digo, sí me duele. Pero eso me tiene que llevar a ¿qué? A tapar el hueco de mi escudo. Eso me tiene que llevar a mirar cuál es mi problema. Sí, hay personas que hablan y te reprochan por remordimiento. Y siempre decimos, el que no tenga valor moral para hablar, no le doy peso. Pero cuando un santo me habla, yo tiemblo. Yo tiemblo. Si esa persona no tiene valor moral para hablar, yo no le hago caso. Pero si es un santo, yo tiemblo. No sé si escucharon el testimonio de aquel pastor insultado, Richard Baxter. No sé si han oído hablar de Richard Baxter. Fue conocido como hombre por una vida piadosa grande, una predicación firme. Y este hombre fue públicamente insultado. Lo acusaban de hipocresía, lo acusaban de falsedad. ¿Y saben qué hizo este hombre en lugar de defenderse? En lugar de hablar con dureza, él dijo, si conocieras mi corazón, tú hablarías peor. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo. Hay otro pastor, creo que fue Spurgeon, que le mandaron una carta y lo único que le pusieron fue tonto. Cuando llegó el domingo, dijo, caballero, todas las personas que me han escrito me han puesto cosas malas sin la firma. Pero hoy me llegó una carta con la firma y no dice nada. ¿Quién la escribió? Tonto. Claro, es una ironía, pero es una forma dulce de atacar, o sea, de hacer pensar a una persona insulsa, ¿no? O sea, estas maneras de actuar que revelan mansedumbre, no solo soportan la ofensa, sino que reconocen que el problema humano es aún más grande que lo que el acusador se imagina. Por eso, hermano, cuando tú eres manso, tú no te escandalizas, no te justificas, no te endureces. Más bien tú justificas a Dios en lo que dice su palabra en contra del hombre. Sea Dios veraz y el hombre ¿qué? Mentiroso. Y esta es la mansedumbre que está en esa línea que Pablo escribió. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Yo quiero darte este gozo de esta realidad. Lo que es la mansedumbre, ¿para qué? Para que tú puedas
escudriñar, o sea, mirar hacia ti, para que tú puedas entender si eres manso, si en realidad cuando Dios trata con nuestras vidas podemos entenderlo. ¿Qué pasa cuando yo no entiendo lo que está pasando y es Dios providencialmente quien me lleva por esa senda? ¿Qué pasa? Y yo quisiera que Dios pusiera un santo celo en el corazón nuestro de ese glorioso trabajo de la gracia. Para ser manso, para ser bienaventurado, hermano. Una prueba clara, hermano, de si nosotros estamos domados por la gracia es esa. ¿Cómo respondemos cuando Dios nos pide algo que no entendemos? Pregunto, ¿nos resistimos? ¿Razonamos? ¿Nos endurecemos? A mí hay un pasaje que nunca deja de impresionar y es aquel trato que tuvo Dios con Abraham. Dios le dijo a Abraham, Génesis 22:3, o creo que está un poquito antes. Dios le dijo a Abraham, ofréceme tu único hijo. Imagínense usted, el hijo de la promesa. No sé si algunos de ustedes han recibido tardíamente algo que no esperábamos. Un hijo a los 100 años. Tú dices, ¿por qué a los 100 años un hijo? Nada, es que si Dios va a hacer algo en la tierra, tú no puedes tener nada de qué gloriarte. No puedes tener nada de qué gloriarte. Si él hubiera estado más joven y hubiera tenido un hijo, entonces él decía, mi hijo. Generalmente lo hacemos así, ¿verdad? Mi hijo. Y como nos dolemos por nuestro hijo, porque es un sentimiento natural. Pero Dios a los 100 años, cuando ya no podía, cuando la mujer no tenía, ni él tenía ninguna fuerza viril, tuvieron este hijo. Y Dios le dice, quiere probarlo, este hombre lo va a hacer un padre, y le dice, dame tu único hijo. No hubo una explicación, hermano, no hubo una lógica, solo una orden. Tómalo y ofrécelo. Y dice la Biblia en el verso 3, y Abraham, Génesis 22:3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y tomó a Isaac su hijo. Imagínense ustedes, muy temprano. No preparó a nadie, no le dijo a nadie, porque muchas veces nosotros queremos ir a donde Dios dice, pero le estamos diciendo a todo el mundo a dónde vamos, para que la gente nos diga, no vaya, no hace falta. Nos duele lo que vamos a hacer y estamos anunciándolo y haciendo un escándalo y para ver si hay un cambio, que no es lo que quiero. Me lo pidió Dios, pero a ver, lo entiendo, pero mi carne se está resistiendo. No, hermano. Dice que tomó a Isaac, su hijo. De hecho, en el camino le dice Isaac al padre, papá, ¿y la leña a dónde está? Porque él sabía que los sacrificios se llevaban un corderito, se llevaba, ¿verdad? La leña. Y él dice, papá, ¿dónde? ¿Qué le dice él? Ya Dios proveerá. No hay en la Biblia, hermano, una lista, no hay un registro de que Abraham discutiera, de que llorara, de que pidiera señales, Señor, a ver, muéstrame que de verdad es esto. No. Su obediencia fue inmediata, silenciosa, total. ¿Saben por qué, hermano? Porque el espíritu de él estaba siendo dominado por el espíritu de Dios. Él estaba domado por la gracia. Él no entendía el trato, pero él confiaba en el carácter de Dios. Como dice Hebreos capítulo 11, verso 19, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Él decía, si Dios me lo dio, cuando yo no tuve fuerza, esto no salió de mí, me lo va a volver a dar. ¿Hay algún problema con eso?
¿Hay algún problema con que Dios me dé algo que yo no esperaba, que no estaba en mi manera de obtenerlo? Si Dios me lo quita. ¿Qué? No es así que decía, desnudo salí de mi padre y desnudo voy a mi padre. ¿Qué entendimiento para encerrar en una frase una devoción total, sin adueñarme de nada, sin que mis sentimientos se peguen a nada, sin escandalizarme por nada, porque Dios está bajo el control? Y en esto, hermano, es que está implicado la senda espiritual, el caminar en un terreno espiritual y no carnal. Pero para eso tiene que haber un amortiguamiento, tiene que haber un quebranto de la carne. Ahí es donde el altar se pone entre tú y Dios, y tú le dices a Dios, Señor, mi voluntad, el sacrificio vivo. Esto es lo que voy a quemar, esto es lo que voy a ofrecerte, mi voluntad, para que tú me guíes, para que tú me permitas con alegría coger la senda del bien. Ese es el corazón del hermano, su hermano. No necesita entender para obedecer. Su alma está rendida. Sus riendas están en las manos del Espíritu. Y por eso, aunque no comprenda el camino, él va a caminar con una disposición total. Yo pregunto, ¿qué hacemos cuando somos afrontados por el Espíritu de Dios? Ahí, hermano, es cuando se muestra realmente nuestra mansedumbre. No en los momentos de gloria, en los momentos de la corrección. Cuando la luz divina viene y expone nuestras sombras. ¿Saben qué hace el hombre que es domado por la gracia? No se justifica, no se endurece, no se escapa con excusas. ¿Saben qué hace el hombre domado por Dios? Se vuelve contra sí mismo, se quebranta, justifica a Dios. Por eso, Job, que cuando tú lees su libro al inicio había defendido su integridad durante el proceso de su sufrimiento, pero cuando Dios le habló desde el torbellino, ¿saben qué pasó? Él no pudo sostener aquel argumento. La revelación de la grandeza divina lo llevó a una rendición total. Y es por eso que tú ahí en el verso 4 del capítulo 40 y en el 42 del capítulo 42, verso 6 dice, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. En otra parte dice, yo sé que aunque esté en ceniza, mi Redentor vive. Él dijo, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Este es el lenguaje del manso, hermano. No se escandaliza del trato divino, sino que apela a su propia ignorancia. No exige explicaciones, se postra. Y la mansedumbre de este hombre que está en su sufrimiento. Porque allí se ve, hermano, que es confrontado por Dios, pero él tiene una respuesta a favor de lo que Dios quiere hacer. Yo pregunto, ¿no hemos sido confrontados por Dios de manera súbita para que conozcamos esas motivaciones bajas que a veces traemos? ¿Saben qué me hace comprender que a veces nuestras motivaciones se caen en pedazos cuando son bajas delante del Cordero? Cuando tú eres manso, tú glorificas a Dios por lo que eres, no por lo que tú tienes. El caso de Pedro, hermano. Cuando Pedro ve aquel milagro, o sea, Jesús está dando un sermón, el sermón del monte, y después que termina le dice, boca más adentro. ¿Y qué pasa?
que Pedro se pone a pensar, he estado toda la noche pescando, no he cogido nada, yo llevo tantos años, estoy especulando el pensamiento de Pedro. Llevo tantos años en esto, si no la cogí por la noche, que es la hora que los peces pican, pues mucho menos esta hora de la mañana. Pero, en tu nombre, voy a obedecer. Y Pedro va más adentro, hace aquella pesca milagrosa, tienen que irlo a ayudar porque se le hunde el barco. Cuando llega Cristo le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre que me cae. Tú dices, pero bueno, es un momento de gloria. Y él entra en un quebranto, sí. Pero él fue contrastado, porque él tiene que haber comparado su actitud de resistencia a Cristo, porque a veces uno cree que tiene la razón, a veces uno cree que va por la senda correcta, y Dios te está diciendo, no es por ahí, es por aquí. Y tú dices, bueno, ya, lo voy a hacer, porque no me queda de otra. Y de momento tú te das cuenta que la palabra de Dios es veraz, que Dios saca a la luz nuestra ignorancia. Tú dices, Señor, ¿cómo antes no me quebrantaste? ¿Cómo antes no me llevaste por esta senda? ¿Cómo fui tan necio que me dejé llevar por esa latencia de mis deseos para pensar así, Señor, pártate de mí? Como diciendo, no eres digno, no soy digno de ti, Señor. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos tirado a adorar para entender la gracia, la misericordia de la presencia de Dios antes de nosotros, hermano? Y Pedro no se escandaliza por aquella pesca. Yo me imagino que todo el carnal que estuviera allí estuviera diciendo, eso sí es seguir a Cristo, eso sí es cristianismo, andar con los barcos llenos, ¿verdad? Ser el hombre sensual, pero el hombre que ha recibido el oro, como decía David, ¿verdad? Tu palabra es más que oro, más que mucho oro afinado. Señor, en eso hay gran galardón, porque ahí uno ve lo oculto. ¿Quién me puede sacar de mis errores? Y Pedro estaba postrado y estaba justificando a Dios, hermano, porque todo esto le llevó a esa conciencia aguda de su pecado. Él no se justifica, no se esconde, no racionaliza, se quebranta. Porque tal vez en ese ambiente ambivalente de su voluntad, en los momentos críticos de su ánimo, Dios lo mandó a hacer algo, Cristo lo manda a hacer algo que no es lo que nace de su lógica, porque todo aquello era una contralógica, iba contra su propia experiencia. Yo estoy seguro que en su corazón eso lo llevó a dudar si valía la pena. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces nos pasa que Dios tiene que sacar a la luz nuestra flaqueza, nuestra indolencia por una verdad que es contra lógica, es contra la experiencia? No importa cuántos años tú tengas, no importa, es que Dios es veraz, su palabra es veraz. La única forma de que tu alma sea mansa es esta, la que Él ha escogido para salvar a un hombre. Y esas son las redes que nos agarran a nosotros, no a los peces. Por eso Jesús le dice, desde ahora no van a ser más pescadores de peces, van a ser pescadores de hombres. Y si tú quieres ganar alma, tú tienes que entender que tiene que venir Dios en su gracia, que un alma tiene que quebrantarse, tiene que llegar a su pobreza, a su bancarrota espiritual. Yo no puedo, Señor, he descubierto que en mí está obrando un deseo que va contra ti, porque así dice la Biblia, la carne es enemiga de Dios. Nadie podrá obedecer, andar por esta senda en su carne. Nadie, hermano. Por eso el manso se deja quebrantar.
Cuando el Espíritu de Dios lo confronta, el hombre manso no pelea, no arguye, no huye, se rinde, se vuelve contra su carne, justifica a Dios. Y esa es la verdadera libertad. En el Edén conocimos a un hombre que se coció hojas de higuera porque se sentía culpable. En lugar de llegar a decirle a Dios, Señor, hicimos lo que no teníamos que hacer, oír a la serpiente. Pero no solamente oír a la serpiente, sino justificarnos delante de ti, para no sentir vergüenza delante de ti, cubriendo. Así hay personas. A veces tú no sabes discernir si es un avivamiento o es que está tapando su conciencia con las obras que hace, porque tú sabes que su corazón no está quebrantado. Porque no has notado esa humildad, ese quebranto. Porque yo le voy a decir algo, la mansedumbre es la única que nos capacita para obedecer. Sí, hermano. La mansedumbre no solo suaviza el carácter, sino que abre el alma a esa obediencia radical. El hombre manso no necesita entender todo. El hombre manso no necesita controlar los procesos de la vida. Su corazón está rendido, está domado por la gracia. Y ese hombre va a obedecer aun cuando el camino es difícil. Sin embargo, cuando una persona no está domada, va a buscar vueltas falsas, va a buscar justificarse, va a buscar evadir, va a buscar posponer. Cuando David, decíamos en el tema pasado, es expuesto en su pecado, que llega el profeta y le dice, ese hombre eres tú, el que mismo David decía que debía de morir. Él cayó de rodillas delante de Dios y él dice, Señor, tú lo sabes todo, me descubrí. No hay nada oculto delante de ti. Su respuesta fue inmediata, hermano. Y te lees el Salmo 51. Y él dice, contra ti he pecado. Así le dijo a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. No hubo rodeo, no hubo excusa. Su corazón ya estaba domado. Por eso escribió el Salmo 51. Ahí no solamente él confiesa, él pide ser transformado, hermano. Ese es el corazón manso, pide eso. Miren cómo dice el verso 10 del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ay, hermano, todo se sometió al juicio divino. Y por eso, aunque él sufrió las consecuencias, que él fue restaurado. Su mansedumbre lo dispuso para que él pudiera obedecer sin ningún tipo de condición. Pero no siempre es así. Tú encuentras en la Biblia personas que tú dices, ¿por qué si perdonó a este no perdonó al otro? El problema está ahí, hermano, en el quebranto. ¿Tú te acuerdas de Saúl? Saúl fue llamado por Dios, fue ungido como rey. Tuvo instrucciones claras, pero cada vez que Saúl fue confrontado, ¿qué pasó? Se excusó. ¿Te acuerdas en aquel desespero? Los sacerdotes eran los únicos que podían hacer sacrificios. Y él se estaba tardando, Samuel. Y ya la guerra, los filisteos estaban ahí. Y antes de combatir, había que ofrecer a Jehová, porque la batalla es de Jehová. Escúchame, antes de entrar en una pelea, antes de entrar en una situación, se necesita un sacrificio. No puedes entrar con tu voluntad, no puedes entrar con tu ímpetu, con tu inflamación de carácter. No, se necesita el sacrificio. Nada más lo podía hacer un sacerdote. ¿Y qué pasó? Se demoró Samuel. ¿Y qué hizo Saúl? Él quiso hacer el trabajo del sacerdote. ¿Por qué? Porque no pudo esperar. Y créanme, parecía que no iba a llegar a tiempo, pero llegó exacto. Cuando él hace el sacrificio, le dice Samuel, ¿sabe qué me dice Dios?
me pesan, a ver después de comer. Tú no entiendes nada espiritual. Tú andas en el paquete, nuevo de paquete, en carne, como viniste al mundo. Qué dolor, hermano, qué dolor. Entonces, tú buscas ahí en 1 Samuel 13, 11 y 12. ¿Y cuál es la excusa que da Saúl? Dice, me vi forzado. No, es que ya no iban a venir, ya los filisteos se me iban a tirar arriba, íbamos a perder la guerra, por tanto, me vi forzado. Pero eso no es una sola vez. Encuentra nuevamente. Dios le dice, cuando vayas a luchar contra el enemigo, no dejes a uno vivo. No dejes a uno vivo. Y la historia dice que cuando Israel pasó por ese lugar, los amonitas, después que ellos le dicen, pasen por mi terreno, el pueblo de Israel pasa y cuando está el agua allá, ellos lo atacan por la espalda. Y atrás, ¿quiénes van? Los niños, los ancianos. Ellos no tuvieron clemencia, contemplación. Y ellos destruyeron a la mayoría del pueblo de Israel. Y Dios le dio una promesa al rey Amón. Cuando mi pueblo se fortalezca, yo voy a tomar venganza. Acuérdense que de Dios es la venganza. ¿Y qué ocurrió? Que a quien le tomó la tarea de ir a la venganza de Jehová fue a Saúl. ¿Y qué pasa? Que cuando Saúl llega donde está Samuel el profeta, le dice, he vencido. Dice, ¿y qué es eso que yo oigo ahí? No te dijo Dios que no dejara vivo nada. Pero ¿qué pasa? Cogieron todos los flacos, los feos, los desbarataron, pero dejaron todos los hermosos. La comida, el botín. Eso es anatema, eso no le hace falta a Dios. Pero ahí están los ojos clavados en la carne. O sea, lo que a mí me gusta, lo que más me gusta, Y por cierto, dejaron vivo al rey Agag. No había que matar a ese hombre. Viene el profeta y delante de él lo matan. Y descuartizan toda aquella cosa que él dice que tenía. ¿Cuál fue la excusa? El pueblo lo tomó para ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Sí? Dios quiere el anatema para él. No, hermano. ¿Qué te dice eso? Saúl nunca fue quebrantado. Saúl nunca dijo, he pecado. Nunca abrió su corazón con sinceridad. Siempre tenía una puerta falsa. Fue el pueblo, tuve miedo, la urgencia. Su corazón no estaba domado. Por eso Dios lo desechó. Y eso mismo pasó con Faraón. A veces los calvinistas toman ese pasaje que dice que Dios cuando quiere endurecer, endurece. Sí, pero cuando tú vas al proceso, tú te das cuenta que Dios hizo que vinieran 10 plagas. ¿Para qué fueron esas plagas? Para que el faraón dejara ir al pueblo. Y cada vez que una plaga venía y entristecía a Faraón, le decía a Moisés, vete. Pero ya cuando el pueblo estaba afuera, se endurecía otra vez y volvía a traerlo. Y así pasó la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Ahora, las primeras 5 veces dice que Faraón endureció el corazón. O sea, Dios tratando con él y él endurecía el corazón. Y Dios vuelve a tratar con él y endurecía el corazón. Y vuelve a tratar con él y endurecía el corazón. Pero ya la 6ª plaga, dice la Biblia, que fue Dios quien le endureció el corazón. Porque no contenderá para siempre el espíritu de Jehová. Y yo te digo hoy, si de algún modo Dios ha expuesto a la luz de estas verdades alguna indolencia, alguna práctica interna en la cual tú huyas de Dios, te justifique, evadas realidades, yo te digo, no juegues. No juegues. No juegues. Porque lo más malo que puede pasar es que ya no te llegue esa tristeza por la dureza de tu corazón, porque Dios se aparte, porque no haya gracia. Te va a empezar a caer pesado la predicación.
vas a ver moroso, van a ocupar tu mente y tu corazón otras cosas para la felicidad de la carne, pero no para el quebranto de tu alma. Hermano, el manso obedece, pero el orgulloso se justifica. Y recuerda eso, la mansedumbre es la clave. Abre puerta para la obediencia. Y el que ha sido domado por la gracia de Dios no negocia con Dios. No se escuda, no se justifica. Abre su corazón delante de Dios y le dice, pequé contra Jehová. Y esa rendición encuentra restauración. ¿Saben cuál es la gran trampa del diablo? Arrancar del alma esas dos cosas, la pobreza de espíritu y el quebranto del corazón. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, el enemigo, hermano, no necesita que el hombre se vuelva abiertamente rebelde. Le basta con desanclar el alma de la pobreza espiritual y del quebranto. Ya, con eso él tiene. Porque cuando el alma deja de llorar por su condición, cuando ya el alma no se considera necesitada, cuando ya uno se cree fuerte sin Dios, entonces ocurre todo lo contrario. El alma se vuelve activa, insensible, pierde la mansedumbre, se vuelve insolente. Y ahí pueden leer en Apocalipsis capítulo 3, 17, dice, porque tú dices, yo soy rico, yo estoy enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado y miserable y pobre, ciego, desnudo. Este es el alma desangrada, hermano. Una persona que cree que está bien, pero está bien lejos de Dios. Ha perdido esa pobreza de espíritu. Ha dejado de llorar. Por tanto, ha dejado de ser manso. Créeme, el diablo no le quitó la doctrina, le quitó el quebranto. Por eso tú ves que hay gente que viene a bibliazo limpio contra otra persona, porque no ha pasado por el quebranto. Porque cada vez que tú piensas en un alma, tú tienes que tener el peso de esta gracia. Cuando Dios cae, hermano, no hay quien se resista. Cuando Dios abre la cortina de los cielos, como Isaías, que llegó a ver a Jehová, el alto y sublime, cuya falda cubre en el templo. Él dijo, ay de mí, que estoy muerto. Ay de mí, que estoy muerto. Me vio su pecado y vio el pueblo. Sí, el pueblo está mal, pero él se vio más mal que todo el mundo. Que Dios te permita verlo en medio de la aflicción. Termino con este pasaje, Salmo 39, 9. Aquí David está atravesando una aflicción profunda. Su alma está turbada, sus días se acortan, su corazón arde. Pero miren lo que dice el verso 9. Dice, no abriré mi boca porque tú lo hiciste. Aquí está la mansedumbre en su forma más pura. Yo no entiendo, Señor, pero yo obedezco. Yo no voy a controlar nada, yo me voy a rendir. Fíjense, aquí David no pelea con Dios. Aquí David no exige explicaciones. Él sencillamente, él reconoce que Dios tiene el control. Y por eso, aunque él está quebrado, él se siente Señor del hermano. Así que diré a Dios, Señor, trata con mi vida. Yo quiero ser más. Yo quiero ser más. Yo quiero sí ser domado por ti, Señor. Yo quiero aprender a llorar mis miserias. Yo quiero renunciar a las puertas falsas. Yo quiero obedecer sin condiciones. Hermano, el manso no necesita entender, solo necesita saber que Dios lo hizo. Que Dios lo ha permitido. Que Dios está en el asunto. Si es así, vamos a tener que decir como abajo, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé fruto, aunque la vaca no dé leche en el corral, dice, con todo, yo me gozaré en trabajo. Eres mi fuerza.
Dios les bendiga, hermano.